Bueno, muy buenos días. El día de hoy tengo el gusto de estar con Edgar Calvache, mi primo, ingeniero electrónico como yo, y que ha tenido un amplio trabajo en la industria de las telecomunicaciones electrónicas. Eh, Vamos a hacer entonces, Edgar, esta charla un poquito informal. En el momento vamos a tratar de conocer tu experiencia y tu trasegar y lo que conoces de tecnologías en el campo en el que tú trabajas. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en las tertulias de ingeniería de la Universidad CESMAG y vamos a ver cómo nos va. Entonces te pido por favor te presentes a la gente que hoy te está escuchando. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Edgar Calvache, soy egresado de la Universidad del Cauca en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, del énfasis de telemática. Eh, bueno, pues digamos que yo he tenido una gran cantidad de experiencias después de que comencé mi vida laboral, ¿sí? Inicialmente estuve trabajando con el Banco Ave Villas, ¿sí? En el área de helpdesk para las oficinas de, de asesoría de las sucursales, ¿sí? En la parte de ingeniería. Digamos que en esa parte me desempeñé dando soporte sobre servidores, dando soporte sobre problemas de herramientas ofimáticas, etcétera. No estuve mucho tiempo en, en ese trabajo y después de eso estuve hablando con unos grandes amigos, que incluso es en la empresa que trabajo actualmente, de una empresa que se llama Axon Group, que es una empresa que nace en Colombia con talento de la Universidad del Cauca, ¿sí? Ellos son ingenieros, o sea, surge esta empresa de 3 ingenieros en automatización industrial, 2 ingenieros en automatización industrial y un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y tienen pues la idea de implementar un sistema de automatización y poderlo vender, ¿sí? Vender y vender servicios. Yo entré a trabajar en esta empresa como ingeniero de proyectos, a desarrollar proyectos. Inicialmente estuve 3 meses y por medio de ellos me ligué a una empresa que se llama ABB, que es la fusión de 2 empresas, ASEA y Brown Boveri, ¿sí? Pues que es líder en la parte de automatización y en el sector eléctrico. Inicialmente era contratista de ABB, posteriormente ABB pues me contrató directamente a la empresa y me desempeñé como ingeniero de diseño de sistemas de automatización y todo el tema de comunicaciones industriales, ¿sí? Eh, en la empresa Axon Group se tiene como 2 áreas. Un área que es la parte de proyectos, bueno, más áreas en sí, pero de la ejecución, 2 áreas. Un área que es la ejecución de proyectos como tal, que es donde se hacen las implementaciones de los proyectos para la automatización. Y un área que es de desarrollo. En el área de desarrollo se implementan pues nuevas tecnologías dependiendo del, de cómo vayan surgiendo las necesidades, ¿sí? Entonces, ellos van desarrollando productos para entrar a ese sector eléctrico y cumplir las expectativas perdón, las expectativas pues, de los clientes para poder hacer la operación de estas subestaciones conforme a lo que necesitan. Gracias, primo. Mira, la cuestión es la siguiente. Lo que pasa es que cuando uno está saliendo de la universidad, apenas, digamos, por egresar o egresado ya de la universidad, uno tiene un panorama tan amplio de oportunidades que a la vez que lo tiene todo, no tiene nada, ¿sí? Y entendí esta situación, conocer casos como el tuyo en el cual has llegado a una multinacional tan grande como ABB, pues yo sé que ahora estás en Axon, pero quisiera empezar por ABB. ¿No? Y poder ser parte del equipo de trabajo de ABB directamente contratado, pues tal vez es una de las misivas que nuestros estudiantes quisieran llegar a poder tener, ¿sí? Entonces, yo te diré, te pregunto, ¿cuál fue la competencia o habilidad que te llevó a estar en ABB o a pertenecer a ABB? Bueno, te cuento un poco de la historia. Cuando inicio la entrevista en ABB,
yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, me gustó más como esa parte de las redes de comunicaciones y un poco el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, cuando llego a ABB, entro a apoyar a un ingeniero, que es ingeniero electricista, y el ingeniero no tiene las competencias en la parte de redes de comunicaciones para la implementación de todos estos sistemas de comunicaciones. Y como se está dando esta evolución de tecnologías oscuras hacia tecnologías en redes de comunicaciones, pues necesita ese apoyo, ¿no? Para el diseño de arquitecturas, para la implementación de segmentación de redes de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y el sistema SCADA de ABB como tal, que se llama MicroSCADA, tiene una interfaz para programación que permite hacer algunas funcionalidades adicionales a lo que viene, ¿sí? Entonces, también las competencias en desarrollo de software me permiten a mí entrar a competir en este sector y pues desempeñarme como uno de los mejores en esa área. Ok, yo sabía por comentarios que teníamos en nuestros encuentros que la disciplina al comienzo fue tal vez el bastión para que te vaya bien y eran muchas horas de trabajo al día. ¿De qué se trataba tu trabajo exactamente? Sí, correcto. Digamos que inicialmente mi trabajo se trataba en la parte de implementación de sistemas, ¿sí? Como uno viene de digamos, de una tecnología, mejor dicho, de las redes de comunicaciones, en tecnologías de la información, en donde se maneja de cierta forma, ¿sí? Pero cuando uno entra al sector eléctrico, entras a las tecnologías de la operación, ¿sí? Y las tecnologías de la operación manejan de otra forma. Sí, al darme cuenta, pues, de eso, pues es un choque, necesita adquirir un nuevo conocimiento y comienzas a darte cuenta que existen protocolos industriales, ¿sí? Cosa que no, digamos, en la universidad como tal, no se tuvieron en cuenta o pues no se mostraron porque no era el ámbito pues de la carrera. Comienza uno a estudiarlos y al final, pues basado en el conocimiento que uno tiene de la universidad, se da cuenta que es prácticamente la implementación de una tecnología diferente, un protocolo diferente, pero que está orientado sobre tecnologías TCP o tecnologías seriales, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, era como estar en un punto de vista diferente a lo que estaban los otros ingenieros y que me permitió a mí implementar cosas de tecnologías de la información sobre las tecnologías de la operación y permitir esa evolución, incluso dentro de toda la evolución que se está dando, la implementación de ciberseguridad, etcétera, etcétera, me permitió a mí el conocimiento que yo tenía, implementarlo dentro de las redes de comunicaciones de OT y permitir digamos, esa evolución mucho más pronta de parte nuestra. Yo entiendo que tu trabajo se trata más o menos de que las máquinas industriales que hablan distintos idiomas, por ponerlo en palabras normales, interoperen, ¿cierto? Y que tú a través de esas conexiones o esos desarrollos puedas hacer que esto fluya de la mejor manera posible. Entonces, pues tuviste que aprender mucho protocolo industrial. ¿La empresa para la cual ibas a trabajar te capacitaba o simplemente eso era parte de tu autoaprendizaje en tiempo independiente? Pues digamos que inicialmente se tuvo un periodo de capacitación muy corto. Las industrias siempre requieren que una persona entre y los periodos de capacitación son demasiado cortos, ¿no? O sea, entonces el tema de autoaprendizaje, pues digamos que es muy superior. O sea, toca entrar a leer, a aprender y demás. O sea, a pesar de que tengas unas bases sobre tus estudios, el método de aprendizaje sobre una empresa es muy rápido porque tú tienes que entrar a ser productivo, tienes que entrar poner un sistema para configurarlo, te pueden capacitar 2 días y tienes que entrar a configurarlo y hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, Primo, solamente por aquello de que a los muchachos yo les recuerdo esto, ¿lo que tienes que leer en español o en inglés? Partes en español, partes en inglés, pero la mayoría, por ejemplo, en ABB, fueron en inglés. Ok, es que sí, me parece que el idioma es súper importante, te abre muchas puertas y aparte de todo, te da muchas herramientas, ¿no? Para nadie es un misterio
que la mayor cantidad de bibliografía y de referencias de aprendizaje están en inglés. Entonces, me parece importante que lo toques también. Bueno, Edgar, una cosa importante es entender que aparte de las competencias técnicas y de las competencias del saber, hay unas competencias que se llaman competencias blandas, el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, trabajar bajo presión, trabajar en contextos multiculturales. Entendía que te tocaba viajar muchísimo a muchas zonas y trabajar con distintos tipos de gente. ¿Qué de esto es importante para un ingeniero? Bueno, la capacidad de liderazgo es muy, muy importante porque digamos que en el ámbito de la ingeniería siempre trabajas en grupo, siempre trabajas con múltiples grupos y siempre se trabaja con múltiples equipos que a veces hasta son de diferentes empresas. Yo tuve una experiencia muy bonita que fue la puesta en servicio de la represa de Hidrosogamoso, que es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país, en donde participamos varias empresas, ¿sí? Participaron empresas de Italia, participó Siemens, participó ABB, incluso de ABB estuvimos un grupo de Colombia, un grupo de México, un grupo de Canadá, y esto pues, o sea, te da la necesidad de que puedas coordinar, puedas hablar y puedas liderar tus procesos, ¿sí? En el caso de mi parte, yo estaba orientada en la parte de subestaciones, entonces yo lideré el proceso de comunicaciones en la subestación de ISA, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del ingeniero de Canadá, él lideró el proceso de automatización en la central hidroeléctrica y los dos teníamos que hacer un match para poder llegar a ser un gran sistema y hacer funcionar pues todo este sistema de la red de comunicaciones y automatización de la central hidroeléctrica. Entonces, sí es necesario tener ese liderazgo, sí es muy necesario trabajar en equipo, es necesario entender varias tecnologías, porque a pesar de que tú manejes una y te especialices en una, necesitas entender qué es lo que está haciendo el otro para poder hacer un match y hacer esa convergencia de tecnologías, ¿no? ¿Ustedes utilizaban algún protocolo o una metodología de trabajo en proyectos para poder documentar lo que iban haciendo y que el uno conociera lo que el otro estaba realizando? Inicialmente no, ¿sí? Inicialmente no, pero sí es necesario. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se da este tema en las empresas de que cuando se va a hacer una ejecución de un proyecto es demasiado rápido y no te permite hacer como esa planeación de cómo hacerlo, ¿sí? De cómo lo vamos a hacer. O sea, entramos de pronto segmentados, o sea, por ejemplo, ABB Colombia tenía su proceso claro y sabía qué iba a hacer, ¿sí? ABB Canadá también, pero no hubo como ese match de decir, sí, vamos a hacer un proceso para la integración de todo. Incluso es muy difícil hacerlo, a pesar de que había una empresa que se encargaba, que se llamaba Ingetec, de hacer toda como la integración de todos esos participantes y hacer como ese proceso de integración. Sin embargo, pues sí se veía mucho este tema de falencias, de que o no conocían algún proceso o de pronto iban adelantando un proceso que no encajaba con otro, etcétera, y entonces entraba pues a ver la solución de ese problema, ¿no? De cómo solucionamos para que sí encaje. Pero lógicamente, pues hay empresas que se encargan de eso, hay empresas que se encargan de la auditoría, ¿sí? que están revisando que se implemente lo que se dijo que se iba a implementar, y pues los participantes que éramos nosotros, que eran todas esas empresas en conjunto haciendo pues el sistema como tal. Bueno, vamos a hablar de cositas varias. Una cosa que a mí me parece interesante que conozcan los muchachos es entender que aunque tú ya estabas dentro de la empresa y ya eras un personal líder dentro del grupo de trabajo, yo veía dos caras diferentes en lo que tú hacías. Lo primero era un muy buen trato a ti como trabajador, unos muy buenos hoteles, unos muy buenos viáticos, unas muy buenas condiciones de desplazamiento de un punto a otro. Pero también veía que cuando llegabas al punto de trabajo eran sitios hostiles y que eran sitios donde las jornadas de trabajo eran supremamente arduas. Cuéntales un poquito de la experiencia de trabajo en ABB con un caso, un ejemplo que quieras contar. Sí, pues digamos que este ejemplo de Hidrosogamoso es uno de los ejemplos más difíciles, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque llegas a entrar a trabajar en una caverna, ¿sí? Una caverna que está cerca de 1 kilómetro debajo de la tierra, en donde las condiciones de aire, condiciones de calor y demás son muy, muy difíciles y complejas. Y lógicamente sales a un hotel 5 estrellas, duermes 4 horas en un hotel 5 estrellas, no lo puedes disfrutar casi. Tienes desayuno incluido tipo buffet, pero no lo puedes desayunar porque sales a las 4 de la mañana a trabajar. Entonces, digamos que sí hay como ciertos aspectos que son un poco complejos, ¿no? Hay empresas que te dan todo este tipo digamos, de bienestares, hay empresas que no tanto, pero muchas veces eso toca como mirarlo, porque son muchas cosas que no se pueden disfrutar. Llegas a una cama de un hotel, puede ser 5 estrellas, pero apenas estás durmiendo 4 horas en ese hotel. Pero Entonces, sabes que es chévere ver que no todo el mundo está capacitado para soportar ese tipo de presión. Y cuando las empresas te ponen en ese choque y entienden que ya tú estás en el ritmo y lo pudiste lograr, creo que empiezas a ser personal de confianza de la empresa, ¿cierto? bueno, lo de personal de confianza entra más que todo el tema de responsabilidades que te asignan, ¿sí? Eh, pues sí entra a haber cierta confianza como tal. Lógicamente, en este caso, en este tipo de trabajos hay mucho pago de horas extras porque digamos que la implementación de los sistemas tiene un cierto tiempo y no se puede pasar de ese tiempo. Entonces, muchas veces por la planeación no te da el tiempo necesario para implementarlo, o sea, te avisan 5 días antes, el tiempo que requiere son 7 días, pues, lógicamente pues toca entrar a trabajar tiempos extras para poder implementarlo en el tiempo y entrar el sistema en su momento, ¿sí? Lógicamente esto repercute, o sea, si el sistema no entrara en el momento que tiene que entrar, repercute pues en pérdidas económicas para las empresas, en Pago de estaciones. sí, o sea, sobrecostos que las empresas pues no quieren incurrir, que incluso dentro de los contratos pues van ligados a unas penalizaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es necesario muchas veces entrar a cumplir un proyecto en tiempos muy límites y las multinacionales tratan de trabajar con el menor personal posible. Entonces, lógicamente, digamos que así digamos que el jugo que te tratan de sacar, exprimirte a tu trabajo a lo que más se puede para poder lograr eso en poco tiempo y con menores costos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Edgar, esto es muy enriquecedor para una persona que está empezando su vida laboral. Entonces, a mí me gustaría que desde la experiencia y competencia que ya tienes en tu campo, que son las redes industriales y ahora la parte comercial a la que te dedicas, yo quisiera que le digas cuál podría ser un buen norte de estudio, qué tecnologías se avisoran a futuro en el campo de las redes industriales. Bueno, en las redes industriales hay varios temas que se están descubriendo y en el momento se están implementando, ¿sí? Pero los temas más fuertes ahorita son subestaciones digitales, ¿sí? Y el otro tema más fuerte es la ciberseguridad. Cada vez que estamos entrando los sistemas a las redes de comunicaciones y vamos a interconectar redes de operación con redes de información, vamos a tener vulnerabilidades y siempre vamos a estar orientados a proteger esas tecnologías de la operación, ¿sí? Incluso ahorita hay una reglamentación que es el CNO 1347 en donde, digamos, se reglamenta qué tienes que implementar a nivel de ciberseguridad, los requisitos mínimos, e implementar pues esas políticas de ciberseguridad sobre tu operación como tal. Entonces, ahí ya entra a ver todo el tema de segmentación de redes de comunicaciones, entras a ver todo el tema de subnetting, entras a ver todo el tema de enrutamientos y ACLs, entras a ver la implementación de firewalls de nueva generación, IDS, IPS, etcétera, para proteger esta infraestructura de dispositivos que operan nuestro sistema eléctrico, ¿no? Entonces, y la parte de subestaciones digitales, digamos que es un tema que viene progresando, que yo estuve gracias a Dios, en toda la implementación, por ejemplo, aquí en Colombia del IS 61850, en donde ya todas las
tecnologías convergen ahorita pues todo el tema de las subestaciones digitales, en donde ya se trata de eliminar todo ese conexionado físico de puntos eléctricos de salidas y entradas binarias para representar eso en un dispositivo que los extraiga por fibra óptica, ¿sí? Entonces todo el tema de la implementación de emerging units, la implementación de CTs ópticos, de PTs ópticos, todo este tema pues va dirigido en las dos, digamos, en las dos vías. Una, todo el crecimiento de infraestructura en redes de comunicaciones, y otro, toda la seguridad que hay que implementar en esos sistemas para que no queden vulnerables hacia, digamos, aspectos maliciosos, ¿no? Muy maravilloso. Mira que has dado muchos conceptos. Lastimosamente, en alguna parte de la charla se está cortando la comunicación. Creo que es aspectos de comunicación que hay aquí en Nariño. Últimamente ha habido problemas de conectividad, pero esperemos que el mensaje haya podido llegar claramente, ¿vale? Pues para mí, mira, es importante que también podamos analizar el contexto de las regiones, ¿no? Nosotros estamos estudiando acá en Nariño, en Pasto, y tú eres un nariñense que migró al centro del país para buscar tu plan de vida. ¿Cómo ves la situación hoy en día? ¿La migración es una necesidad? ¿Crees que hay oportunidades a nivel región? ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que eso va ligado con la adopción de la tecnología dentro de las regiones, ¿no? O sea, la parte de migración como tal uno la hace, ¿por qué? Porque es una ciudad, digamos, yo estoy actualmente en Bogotá, es una ciudad que tiene toda esa convergencia de tecnologías. Sin embargo, todas las regiones requieren esa tecnología, pero no la adoptan tan rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nariño, pues es una de las regiones que no ha adoptado las tecnologías demasiado rápido, ¿sí? A diferencia de acá. Entonces, muchos de los servicios se hacen allá desde acá. Entonces, a pesar de que yo soy un ingeniero que estoy trabajando acá en Bogotá, he realizado varios servicios en Pasto o en subestaciones de Sedenar en Nariño, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que los ingenieros que están allá no tienen, pues, o no han mirado como esa capacidad de negocio que hay allá, ¿sí? Entonces, requieren que esos servicios se hagan desde acá. Lógicamente, pues eso da oportunidades de emprendimiento en todas las regiones. Hay muchas empresas que han surgido así, y entre esas, por ejemplo, Axon Group ha sido una empresa que dentro de digamos, dentro de los proyectos que han ejecutado han sido en regiones como un poco más inhóspitas, en donde es muy difícil que un ingeniero de allá esté capacitado para que lo haga, y pues tienen que contratar empresas digamos, de acá de Bogotá o de Medellín para ir a hacer ese tipo de implementación. Entonces, es un poco difícil porque la adopción de las tecnologías, que va pues también ligada hacia un presupuesto que tienen las empresas o un desarrollo económico que tenga la región, va a ser más lenta, ¿sí? Y va a pues, dar un poco menos de oportunidades, a diferencia de acá que pues se está implementando, ahí surgen muchas oportunidades, muchos proyectos, y las tecnologías al final, digamos que en las regiones más grandes que han sido pues más que todo Colombia, en Colombia, Cundinamarca y Antioquia, se adoptan muy rápido, ¿sí? Y son, por ejemplo, los primeros pilotos de subestaciones digitales han sido en Antioquia, en Cali y acá en Bogotá, ¿sí? Entonces, las empresas de regiones más pequeñas tratan de implementar esos sistemas cuando ya están probados, cuando ya están, bueno, he dicho, cuando ya está corriendo, y no cuando es el boom de la tecnología de punta a iniciar. Entonces eso sí da más oportunidades de trabajo acá que allá. Nosotros estábamos hablando de que empieza una cuarta revolución industrial, y esta cuarta revolución industrial viene cargada de muchísimas tecnologías como la que nos acabas de contar en el campo de la industria. Me parece muy importante desde tu punto de vista entender qué es más importante para ti al acabar de egresar. ¿Crees que se podrían ir por una certificación internacional que les dé una competencia específica en una tecnología, o crees que podrían empezar un proceso de posgrado? ¿Cuál de los dos podría ser más beneficioso en este contexto actual? Pues
digamos que depende, ¿no? Depende también de las orientaciones profesionales que tenga la persona. En el caso mío, como tal, yo soy certificado en ISO 27001. Sí, hice un certificado, un diplomado en ciberseguridad y hice una certificación en Argentina para multiplexores de fibra óptica Fox 615 OEB. Sí, las certificaciones como tal te dan un conocimiento que lo puedes utilizar en el ya, ¿sí? O sea, para las empresas es más importante tener a un personal certificado porque puede ejecutar que un personal preparado. Pero en otros aspectos, digamos, en una gerencia y demás, sí vas a necesitar como los aspectos que no te dan una certificación, porque la certificación te da como un conocimiento específico, más no te da como esa capacidad de ser como más estructurado o de poder analizar un problema y dar como una solución global y poderla manejar y poder hacer como, digamos, este tema de manejo, que sí lo da un tema de posgrado, ¿sí? En cambio, las certificaciones pues te van a dar como las competencias para que ejecutes más rápido, puedas crecer lógicamente, técnicamente dentro de una empresa, pero la educación formal, como tal, como posgrados, maestrías, doctorados, pues sí te va a dar como la posibilidad de ir creciendo a nivel gerencial o a nivel estratégico y demás. Entonces, Hablábamos con Juan Pablo y decíamos que hay mucha gente en Colombia enfocada en el qué es una tecnología, pero que hay poca gente en Colombia enfocada en cómo la utilizo para potenciar mi empresa. ¿Cómo ves la mano de obra en tu campo? ¿Hay la suficiente mano de obra o crees que falta mano de obra calificada en Colombia? bueno, a ver, te explico. Digamos que en este caso el sector eléctrico es un sector muy pequeño, ¿no? Y si te das cuenta, a pesar de que manejan grandes cantidades de dinero y de proyectos, se manejan siempre como los mismos ingenieros. O sea, uno entra a trabajar en el sector eléctrico y comienza a conocer casi a todo el mundo que está en el sector eléctrico. La implementación de nuevas tecnologías, lógicamente, va a requerir que haya más contratación de ingenieros y sí se está dando cuenta de que hay como un déficit de personas en este sector. ¿Por qué? Porque, digamos, como se va agrandando este tema de la implementación de tecnologías de la información dentro de las tecnologías de la operación, entonces hay muy pocas personas que están capacitadas, por ejemplo, en la implementación de ciberseguridad en las redes de tecnologías de la operación, ¿sí? Hay muy pocas personas que manejan el tema de configuración de equipos SCADA de ciertas marcas. ¿Por qué? Porque esos conocimientos son más cerrados a las empresas, ¿sí? O sea, por ejemplo, no vas a encontrar en un curso formal ni en una certificación normal cómo configurar un sistema microescala de ABB. ¿Sí? Es muy poca la información que vas a encontrar de cómo se hace, ¿sí? Entonces, ya estando dentro de la empresa, lo vas a aprender. Hay certificaciones en Suiza, en Finlandia, etcétera, que uno las puede hacer, pero al final es un conocimiento que se ha ido un poco cerrando, ¿no? Pero los conocimientos globales sí permiten que uno pueda adoptar esos conocimientos mucho más rápido, ¿no? Entonces, digamos que es como una balanza de cosas. O sea, uno puede capacitarse en varios aspectos, por ejemplo, en protocolos industriales, es algo general, en IS 6150, es algo más general, ¿sí? En subestaciones digitales, también es un tema general, pero el conocimiento específico ya lo adquieres dentro de una compañía que tenga los productos para hacerlo. Pero esos temas generales de los que tú hablas son esas pequeñas notas o apuntes que yo quisiera que se lleven nuestros estudiantes, quienes nos están escuchando, para que empiecen por ahí y empiecen a entender ese tema y a abrirse tal vez el panorama de contexto. Primo, ha sido supremamente enriquecedor poder estar contigo esta mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues bendiciones para lo que viene en tu trabajo. Que sigas aprendiendo y creciendo. Muchísimas gracias, primo. Bueno, ok. Es un gusto poder estar contigo y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad.
Bueno, gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao.